eso dulce, esa comida dulce. Bueno, vamos a dar continuidad a las clases, a este curso, café jurídico, siempre mentalizado que esto va a tener su foco en la parte práctica. Quiero agradecer, ya que justo veo acá, como siempre lo hacemos, a la presencia no solamente de ustedes, sino también de las señoras secretarias de los juzgados respectivos. Veo a la señora directora, doctora Paula Rodón, gracias por acompañarnos. Les decía que vamos a dar continuidad a los temas de la unidad número 2, ¿sí?, del programa, con lo cual está planificado este curso, y también les comentaba de que esta vez el curso va a tener su foco, ¿no es cierto?, en la parte práctica, con lo cual, lo charlo con las colegas, me gustaría nada más hacer un breve comentario de los temas puntuales que vamos a ver hoy, en este caso, dar continuidad a lo que se dejó la clase pasada como es el tema cargo, un tema muy importante, ya lo pueden haber visto con toda la práctica que se hizo la clase pasada, y vamos a seguir con lo que es consulta, el préstamo de expediente, luego lo que es el tiempo, ¿sí?, del proceso, traslado y vista, para sellar con lo que es notificaciones. Notificaciones electrónicas. Dije que es un tema, o fue un tema que se trató bastante importante, como es el cargo, pensando que ya quedó en claro en qué consiste y cuál es la función, que por ahí podríamos haber dicho, bueno, recibo y ya está. No. Pero bueno, lo dejamos de lado, entendiendo que se entendió cuál es la función y la importancia de ese acto. Hoy hablamos de consulta, de préstamos, que también uno puede decir, bueno, a ver, consulta, algo fácil, persona que está en barandilla, la persona responsable, la cara visible del juzgado, la que atiende al abogado, a la persona interesada. Y esto es más o menos decir, y bueno, a cualquiera le puedo dar información, y diríamos que no. Y no porque uno lo dice, sino porque el código lo está estableciendo. Recuerden ustedes siempre que todos estos actos procesales están establecidos en el Código Procesal Civil. Lo acompañan después una serie de normativas que van a hacer mención acá a las colegas. Pero por lo pronto, cuando yo hablo de consulta, ¿a quién le voy a dar información sobre un expediente? ¿A cualquier persona? Y no, porque el código me está diciendo que a los abogados, a los procuradores que estén matriculados. Es decir, a la persona que aún, esa persona que aún no tenga intervención en el expediente, le puedo dar, es decir, una determinada información. Esto probablemente siempre lo hacen, siempre lo hacen. Lo mismo sucede cuando yo hablo del préstamo. ¿Le puedo prestar el expediente a cualquier persona? Va una persona NN y lo quiere sacar al expediente. Sí, pero es conocido. Sí, pero yo sé que es el doctor que... No, porque después son las consecuencias. ¿Quién establece cómo es, cuáles son las condiciones? Y el propio código. Me está indicando en qué momento voy a prestar un expediente, en qué momento o a quién le voy a brindar información cuando consulta. Y lo mismo sucede con la devolución. Cuando yo hablo del préstamo de expediente, estoy hablando ya de que eso debe estar sentado en un libro. ¿Y a quién se va a prestar ese expediente? ¿Sí? Ahí va un poco lo que hablábamos cuando hacíamos mención a la formación de expediente. ¿Cómo se forma un expediente? Ya lo saben, a través de escritos, las presentaciones. Es decir, hay un orden, como dice, cronológico, ¿sí?, de esas presentaciones que van a formar el expediente. Ahora bien, ¿qué nos dice el código para no decir algo que no corresponda? Siempre van a ver que uno echa mano a esta norma. Y para no equivocarnos, ¿qué nos dice el artículo 63? Es importante en esto, hago un paréntesis, que ustedes sepan manejar algunos artículos, porque por ahí surge la duda y digo, ¿qué hacemos? O dicen, ¿qué hacemos? Pregunto por esto. No, vayan al código. ¿Qué dice el artículo 63? Los abogados y procuradores matriculados pueden revisar cualquier expediente. ¿Sí?
aunque no intervengan en el mismo. ¿Qué dice el 64? Habla del préstamo. ¿Sí? Y ahí nos está indicando cómo voy a hacer ese préstamo. Los expedientes deberán ser prestados a los letrados, procuradores y demás auxiliares cuando fuere necesario el examen de las actuaciones para el cumplimiento de un acto procesal, o cuando lo autorizare el secretario. O si éste se negare, el juez respectivo. La entrega de los expedientes a otro juzgado o tribunales solo se hará cuando el estado de su trámite lo permita. Esto sucede, el préstamo de expedientes lo pueden haber observado cuando hay audiencia y un expediente está, por ejemplo, se inicia el desalojo, el juicio de desalojo en un juzgado y el pago por consignación en otro juzgado. El abogado ofrece el pago por consignación, ese expediente como prueba documental. ¿Sí? ¿Se puede remitir ese expediente? Sí, obviamente que hay un oficio, previo hay un decreto en donde se autoriza, ¿sí?, esa revisión de ese expediente. En esos casos estamos hablando de ese préstamo a través de los juzgados. Pero la regla general, ¿a quién le voy a prestar? Y al profesional que esté matriculado, al profesional que esté en condiciones de que se le preste ese expediente. Probablemente, vuelvo a repetir, ustedes digan, bueno, pero esto ya lo sabemos. Sí, y si lo saben, hay que practicarlo. ¿Por qué? Vamos a hacer esa mención que acabo de decir recién. Por ahí puede venir el abogado amigo, el conocido, préstamelo, ya te lo devuelvo, saco fotocopia, expediente que nunca más regresó. ¿Y qué corremos ahí? Un riesgo. ¿Por qué? Porque ese expediente se tiene que ir tramitando, viene la otra parte, lo pide, ese expediente no apareció y de pronto aparecen escritos como un instatrámite o que pide que se ponga a la vista, cuando ese expediente en realidad se prestó. ¿Pero qué sucedió? No se hizo el recibo correspondiente. Entonces, hay que tener en claro que para eso hay un libro, que seguramente ya lo conocen, seguramente muchos de ustedes ya lo han manejado a eso. Pero no está de más decirles cuáles son las condiciones y en dónde está establecido cuando yo hablo de consulta y de préstamo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? En ese sentido, siempre, cuando hablamos de devolución, hablamos de préstamo y hablamos de devolución. ¿Qué sucede cuando devuelven el expediente? Vamos al libro, ¿sí? Vemos dónde está sentado ese expediente que se prestó y se corrobora en primera instancia si realmente fue prestado y ahí mismo hacemos la devolución, o sea, registramos la devolución de ese expediente. El artículo también, 65, habla de la devolución. En el recibo que se labrare por motivo del préstamo de un expediente se hará constar en todos los casos el término por el cual se entrega, ¿sí? El mismo código nos está hablando cuando ese préstamo se hizo con un tiempo, ¿sí?, con un plazo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Acá también se habla, ¿no es cierto?, de que si vencido el plazo no se devuelve el expediente, quien lo retiró será pasible de una multa, salvo que se manifieste haberlo perdido y en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por un artículo, en este caso el artículo 66, que habla del extravío de las actuaciones, ¿sí? En otra situación se lo intima, ¿por qué? Hay una audiencia que se fijó y se necesita el expediente. ¿Qué hacemos? Está llegando la audiencia, se están recibiendo los oficios, las pruebas y el expediente no está. Se le dice al abogado, probablemente está yendo, pero ¿qué sucede? No lo devuelve. El secretario deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retenga y si ésta no se efectuara, el juez mandará secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública. También son situaciones que ustedes conocen o deberían conocer. Se presta el expediente, pero el expediente se devuelve en un tiempo estipulado, ¿no? Si no se devuelve, sabemos cuáles van a ser esas consecuencias. ¿Está claro? Hablamos del tiempo en el proceso, hablamos cómo son los tiempos, cómo se da esta situación. Por ejemplo, ustedes habrán visto de que se presenta una demanda, ¿sí? Y de acuerdo al procedimiento que se le dé, al proceso, un proceso de conocimiento, u ordinario, sumario, sumarísimo, hay un plazo. Esos plazos
para contestar una demanda, para contestar una intimación que se le haga, son plazos que están determinados en el propio código, ¿sí? Hablamos de estos plazos que son perentorios, que son improrrogables, salvo que exista una excepción, y en ese caso, por ejemplo, que haya acuerdo, que se haya llegado a un acuerdo, bueno, existe lo que se conoce como la suspensión de esos plazos procesales. Pero en principio, como dice el código, los plazos serán perentorios e improrrogables, salvo lo establecido en el artículo 17 y 41. ¿Qué dicen esos artículos? Justamente se puede llegar a pedir la suspensión de esos plazos procesales siempre y cuando esté justificado de que se haya llegado, por ejemplo, a realizar un convenio, ¿sí? Las partes se comprometen y por lo tanto se pide la suspensión de los plazos. ¿Qué nos dice suspensión y ampliación de los plazos? Las partes podrán de común acuerdo suspender los plazos en la forma prevista en el artículo 17, que ahí habla de la suspensión de los actos procesales. El tribunal podrá disponer igualmente la suspensión de los mismos en el caso de fuerza mayor debidamente acreditado. En principio, repito, los plazos son perentorios e improrrogables, salvo que exista una situación como la establecida en estos artículos, para decir, bueno, ¿se puede solicitar la suspensión de estos plazos procesales? Sí, siempre y cuando se acredite esa situación. En otras palabras, no siempre va a suceder eso. Puntualmente, ¿quién nos dice? ¿Qué sucede? Se corre traslado de la demanda, ¿sí? Ya sea por 10 o por 20 días, o por 6, de acuerdo al procedimiento, y no se contestó. No se contestó la demanda. ¿Qué sucede ahí? Se da por decaído. Se da por decaído el derecho dejado de usar, ¿sí? Es decir, se cumplió el plazo. Ya no hay forma de que exista una presentación. Es muy común, por ahí habrán visto ustedes, que se contesta lo mismo la demanda. Para eso se realiza un informe, para eso están ustedes, que son los que van a controlar cuál es el tiempo, si está en plazo o no está con el plazo acordado. A su fenecimiento, un poco lo que decía acá Georgina, a su fenecimiento se perderán de pleno derecho y sin necesidad de declaración alguna los derechos que se hubieran dejado de usar. Es decir, ya está, perdió su tiempo, perdió el plazo. ¿Por qué? Fueron en 10 días, tuvo 10 días, tuvo 20 días, tuvo 6 días y no se pudo presentar a tiempo. ¿Cómo comienza este cómputo de los plazos? Y bueno, se tiene en cuenta la notificación. Y enseguida vamos a hablar de ese tema. Que nos dice, los plazos comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al de la notificación o última notificación si fueren comunes, y vencerá las 24 horas del correspondiente, computándose solamente los días hábiles. Aquí habla de un tema importante. Días hábiles, tenemos por ahí feriados, ¿sí? Días que no trabajamos, ¿y cómo hacemos para computarlo? Pues se computa el día hábil siguiente. Entonces, hay dos momentos para determinar, para tener en cuenta al momento de computar estos plazos. Lo dice el artículo 40 del Código Procesal Civil. Comienzo y fin de los plazos. Los plazos comenzarán a correr desde el día hábil siguiente, los días hábiles siguientes al de la notificación o última notificación. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que estos son días hábiles. Sucede, repito, que cuando hay un día inhábil, pues se cuenta al día siguiente día hábil. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Seguimos. Vamos a hablar, creo que la doctora González hablará acá de los traslados y becas, que tiene mucho también que ver con el tiempo en el proceso. Siempre es importante tener en cuenta los días hábiles y los días inhábiles. El propio código lo está indicando, días hábiles y horas hábiles. Cuando yo hablo de horas, se suele también intimar por horas. Bueno, se cuenta, es decir, justamente teniendo en cuenta, se cumplió. Es decir, sale la notificación, son 2 horas, contamos, ¿sí? De la hora siguiente, ¿no es cierto?, a la notificación. Sucede que puede llegar a pasar que justo ya da para el otro día, bueno, será que se computa esa hora que queda del día hábil. Pero a la hora
de tener en cuenta los tiempos procesales y sobre todo con el tema que va a hablar la doctora, traslados y vistas, es interesante y es importante tener en cuenta cuándo se comienza y cuándo termina de contarse un plazo. Partiendo de la premisa de decir que los plazos son perentorios e improrrogables. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Quién las estipula? El artículo 17, el artículo 41, que habla de la suspensión de actos procesales, pero ante determinadas situaciones. Bueno. Vamos ahora con los traslados y vistas. A ver, pasamos. ¿Qué son los traslados y vistas? Bueno, los traslados son actos procesales, son decretos o resoluciones que sacamos y firmamos jueces y secretarios que tienen por finalidad poner en conocimiento determinados actos a fin de hacerles correr términos o plazos, como dijo Silvana, a las partes para que se manifiesten al respecto, o sea, digan algo respecto de lo que se les notifica. Ejerzan el derecho de defensa, manifiesten, ponen en conocimiento las pretensiones de una de las partes respecto a la contraria para que ejerzan su derecho de defensa, contesten, hagan valer sus derechos. Cuando corre un traslado, o sea, cuando notifico a la otra parte de alguna petición de la otra parte, debo entregar, si es un traslado, la copia de la documentación o de la pretensión de la parte que inicia el trámite. Esta es la diferencia con la vista, porque en la vista no es necesario adjuntar la copia o para poder ejercer el derecho de defensa no es necesario un examen exhaustivo de la documentación sobre la cual me tengo que manifestar. Entonces, sustancialmente se trata de lo mismo, de poner en conocimiento de la parte contraria una petición de la otra parte. Pero la diferencia entre el traslado y la vista está en que no acompañamos la copia para el traslado, ¿sí? Se puede acompañar, por supuesto que se puede acompañar, pero como están utilizados los dos términos en el código, yo les hago la diferencia. ¿Cuál es la normativa que se aplica? 69, 70 y 71. ¿Qué importancia tienen los traslados y vistas? Bueno, la falta de contestación de un traslado vista no tiene otra consecuencia que dar por perdido el derecho que se ha dejado de usar. O sea, si yo notifico a una de las partes la pretensión de la otra y esa parte a la que notifico no contesta, no dice nada, pierde el derecho de ejercer su defensa en el proceso respecto de la manifestación de la contraria. No tiene otra significación a no ser que, por supuesto, si se trata de un acto procesal determinado como el traslado de la demanda. Pierde el derecho de usar, pero además pierde el derecho a ejercer su defensa en el proceso. ¿Sí? Pero esto lo vamos evaluando después. Lo importante es que ustedes entiendan cuál es el significado de los traslados y de las vistas. Habitualmente ordenamos traslados cuando notificamos la demanda o cuando pretendemos que la otra parte conozca de la demanda. Y por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes como ejemplo de vista? Cuando corremos una vista en las planillas. Ustedes vieron que habitualmente no acompañamos, o sí, a veces no. Se estila acompañarla, pero en realidad si es una vista no es necesario acompañar la planilla. Se estila acompañarla porque tratándose de la planilla de liquidación muchas veces es necesaria una observación puntual del documento que se adjunta para ver si están bien calculados los intereses o no. Pero en principio no sería necesario. No sería obligatorio. No sería obligatorio, exactamente. Eso en relación a los traslados y vistas. ¿Cómo se ordena? Téngase presente el escrito de Focastal a lo manifestado, vista la contraria, o de la planilla, vista la contraria. Es un decreto de mera forma, pero que debe contener expresamente la puesta en conocimiento a la contraria de lo que pretende la otra, ¿sí? Y siempre por un plazo determinado, que puede ser el que ordene el código en el caso puntual, por ejemplo, el traslado de la demanda, ¿cuál es el plazo?
No, traslado de demanda de un juicio de conocimiento 10 días, porque la norma lo prevé específicamente. Pero cuando el plazo no está previsto, los traslados y vistas se pueden hacer por un plazo subsidiario que es el que prevé el código, que es el plazo de 5 días. O sea que si no hubiera un plazo previsto, en el plazo de 5 días. O el que el juez disponga de acuerdo a la situación particular del procedimiento. Como explicaba la doctora Lara, si por ejemplo plantean un pedido de nulidad de una audiencia que está fijada para las 10 de la mañana y lo plantean en este momento, por supuesto que yo voy a correr por horas o por tal vez minutos previo a la audiencia para poder resolver, ¿sí? Entonces, el significado de los traslados y vistas es poner en conocimiento, siempre que hay una petición de una de las partes, que ustedes leen y que es necesario que la otra parte se manifieste o exprese, deben ustedes saber que tienen que hacer un decreto o redactar un decreto por el cual se ponga en conocimiento a la otra y se corra o traslado o vista. Con respecto a los oficios y exhortos, a ver, vamos a pasar. Estos se rigen por los artículos 72 y 74 del Código Procesal Civil, por la Ley 9607, el anexo 1, que es el Reglamento de Notificación Electrónica, el Acuerdo del TCJ 184-2016 y el Acuerdo 3 del 2018. Que en realidad, bueno, acá tenemos el oficio y exhorto en soporte papel regulado, y en los otros instrumentos tenemos el electrónico, ¿sí? Yo acá traje, bueno, vamos a ver, pasemos a la anterior. Bien. Acá traje yo las normativas que utilizamos para el oficio electrónico, pero inicialmente les tengo que decir que los oficios son las comunicaciones de las mandas u órdenes de los jueces, las comunicaciones ya sea entre jueces o con otras oficinas, ¿sí? Con otras reparticiones o con inclusive entidades privadas. A través de los oficios lo que hacemos es comunicar las órdenes judiciales que dimos en el expediente o que dictamos en el expediente. Por ejemplo, si ordenamos trabar embargo, inmediatamente debemos indicar libre ese oficio, porque a través del oficio vamos a comunicar ese embargo a la institución pública o privada que debe asentar el embargo, ¿sí? ¿Qué debe contener un oficio? Y esto cuando ustedes controlan lo tienen que verificar. Debe contener a quién va dirigido, tiene que contener la designación del tribunal, desde donde se emite, el nombre de las partes, el objeto, la naturaleza del proceso, que es cuando colocamos directamente los datos del expediente, ahí se incluyen, la competencia del tribunal oficiante, que en el mismo texto se coloca, que tramitan por este tribunal o este juzgado de paz letrado número 1, allí ya, si bien no se indica expresamente la competencia, pero sí se indica el tribunal, y en los oficios ley se indica además la competencia, si es civil, comercial, de la transcripción, por supuesto, de la resolución o de la orden, con precisión, porque hay una cuestión que muchas veces detectamos, y lo pueden decir los secretarios, y también ustedes lo pueden verificar, que a veces los oficios vienen redactados como quieren y no como lo ordenamos. Eso hay que tener mucho cuidado. Es preferible siempre que se transcriba la manda, además de que se coloque la orden. La orden tiene que estar colocada en el oficio de manera expresa. Una cosa es la indicación de la orden en el oficio y otra cosa es la transcripción del decreto que ordena la manda. ¿Me entienden lo que les digo? Es decir, por la presente me dijo usted en autos HDC,
que tramitan por este tribunal y secretaría a fin de hacerle saber que deberá trabar embargo sobre bienes del deudor, y en el texto del oficio debe ir la orden, porque el oficio es la orden, contiene la orden. Además, pueden transcribir la manda o el texto del decreto que así lo ordena, o de la resolución que así lo ordena, ¿sí? Pero, ¿Les digo? Sí. No, que no es indispensable eso. No es indispensable transcribir el decreto. Muchos lo hacen para que vaya literal y textual. Sin embargo, la orden tiene que estar Por en el ejemplo, primer... comunican el embargo y no ponen los montos. Exactamente. Bueno, todo eso hay que controlar. La orden tiene que ir de manera precisa, ¿sí? Una cosa para agregar, que es muy importante lo que está diciendo acá la doctora con respecto de controlar qué es lo que específicamente dice el decreto. Porque, por ejemplo, en muchos oficios, si pasa el abogado, que por ejemplo manda a allanar el domicilio hasta con certificado, no estaba en el decreto. Y ojo, porque es la responsabilidad justamente de que está firmando. Por eso es que decía la doctora que es importante es transcribir el decreto. Porque si no transcribir literalmente el decreto, observar de una forma también de facilitarles a ustedes el control de estos oficios. Porque si pasa. Pero la responsabilidad es también para justamente el abogado y el secretario, y lo que es pasible después justamente de nulidades con respecto a esto. Lo que suele suceder en relación a lo que dice la doctora Ana Luz es que, por ejemplo, incluyen facultades que no están incluidas en el decreto. No suele pasar que incluyen, como dice ella, facultades para allanar domicilio, facultades para denunciar nuevo domicilio en medio del trámite cuando nosotros no lo hemos ordenado. Y esto hemos tenido un caso hace poquito en el juzgado, y esto puede terminar, como dice ella, la nulidad. Pero ahí hay claramente una contradicción, porque en el decreto no ordenamos la facultad de denunciar domicilio, pero en el oficio que firmamos, que va con una orden, sí lo hemos firmado sin querer o no, pero lo hemos firmado ordenando la facultad de denunciar nuevo domicilio. Entonces ¿es nula la facultad o no es nula? Porque está el decreto con la firma nuestra y el oficio con la firma nuestra, en donde va la orden dirigida al oficial de justicia. Entonces el abogado y la parte le dicen al oficial de justicia: yo estoy autorizado por el oficio a denunciar nuevo domicilio en medio del trámite. Por ejemplo, que llegan al domicilio para trabar embargo y le dicen que no vive ahí, e inmediatamente, porque está la autorización transcrita en el oficio, le dicen: yo estoy autorizado a denunciar nuevo domicilio en este acto. Lo denuncian y se van a otro domicilio y hacen la diligencia en otro domicilio. Suele pasar porque es una frase, pasa mucho, todo el tiempo, es una frase. Entonces, a veces leer lo que se coloca en el oficio y lo que dice el expediente es necesario para ver sobre todo qué facultades tienen las partes. Por eso es importante estandarizar los decretos y saber qué es lo que utilizamos habitualmente, cuáles son las órdenes habituales que damos cuando ordenamos trabar embargo, cuando ordenamos citar, intimar de pago y embargo, cómo los redactamos habitualmente los decretos. Es muy importante tener presente, porque cuando en el oficio detectamos que se sale del parámetro normal, tenemos que ir a ver al expediente si efectivamente en ese caso puntual hemos autorizado de otra manera que se lleve a cabo la diligencia. Porque puede suceder que vengan en un expediente particularmente porque ya han concurrido varias veces, porque han concurrido y necesitan el allanamiento de domicilio, o que se concurre con cerrajero. Puede ser que se haya autorizado expresamente, que lo hayan pedido expresamente por algún motivo particular y se les haya hecho lugar a las partes. Entonces, es necesario tener presente cuáles son los decretos que habitualmente utilizamos, cuál es la forma en que habitualmente concedemos las medidas, las acordamos,
para luego, cuando vemos que hay una diferencia, verifiquemos si lo hemos autorizado de esa manera o no, ¿sí? Por eso insistimos muchas veces en los trámites que son habituales, facilitarnos la tarea y utilizar decretos que sabemos que se hacen de determinada manera, ¿sí? No insistimos con esto al vicio, sino que es una forma de evitar los problemas después de control, de firmas, que se nos pueden escapar, porque son pequeñas redacciones que los abogados incluyen en un paper de una calidad media que muchas veces es de difícil control o en la cantidad se nos puede pasar. Con respecto al oficio electrónico, con respecto al oficio electrónico, por supuesto que es uno de los mecanismos de comunicación autorizados por la ley 9607 y acá yo traje la normativa, es el acuerdo 3 del 2018 el que autoriza la utilización del oficio electrónico, y a lo que refiere es a lo que ya hemos visto. Si bien dice oficio electrónico, refiere acá también a la firma de carácter digital, que ya hemos visto, que el oficio termina siendo un documento que se eleva a la categoría de documento electrónico, al que se le inserta una firma digital y que contiene, del mismo modo que el soporte papel, las órdenes y mandatos emitidos por el juez. Acá dice: el oficio judicial es un medio de comunicación procesal de órdenes y mandatos emitidos por un juez o tribunal, que está regulado en el código en los artículos que vimos, y que para ser electrónico debe contener la firma digital y debe dirigirse a casillas de correos autorizadas o electrónicas, como hacemos por ejemplo con ANSES. Muchos saben que para dirigir los oficios electrónicos a ANSES tenemos una casilla de correo determinada e informada por ANSES. Igualmente, cuando recibimos oficios electrónicos u oficios digitales, deberíamos poder comprobar la autenticidad de la firma de esos oficios. Hemos analizado acá, creo que lo hemos analizado acá, el caso de un oficio que vino sin firma digital verificable, y por supuesto que nosotros debemos poder verificar, para poder llevar adelante la orden o el pedido. Si nos viene solicitado un expediente, debemos poder verificar qué tribunal nos está pidiendo el expediente, y eso lo hacemos o con el código QR o con los datos que contenga para verificar la firma del oficio. Es lo mismo que cualquier otro documento digital, ¿sí? Bueno, a continuación la idea es hacer determinados casos prácticos, primero con el tema de la notificación electrónica, que lo van a dar Agustín y Carolina, y después con un caso práctico relacionado con los plazos, que si bien en alguna oportunidad lo hemos hecho, es importante que todos tengan presente cómo redactar los decretos para tener por contestados o no contestados los traslados, las vistas y cómo computamos los plazos, que es lo que acabamos de repasar, ¿sí? A ver, chicas. Bien, le vamos a pedir que se dividan en grupos. Tenemos acá dos situaciones, dos casos prácticos. Primero hacemos eso y después hacemos lo de la notificación electrónica. Bueno, Hacemos al CAMI. bueno, generalmente en cada juzgado hay una o dos personas que se encargan de hacer este tipo de notificaciones, de enviar las cédulas de notificación de manera electrónica. Y la idea con esto es que todos aprendamos a hacerlo, de modo que nunca se quede trunca esa tarea, ¿no? Porque esa persona que se encarga no vaya o no haya concurrido a trabajar. Entonces les hemos sacado fotografías de cada uno de los pasos que habría que seguir para enviar la notificación electrónica. Es muy parecido el procedimiento a enviar un mail con un archivo adjunto. O sea, los que manejamos una casilla de correo prácticamente, digamos, nos va a resultar bastante simple hacerlo. Cuando entramos en la... Sí, perdón. una aclaración con respecto a eso. Primero tenemos que estar autorizados para entrar a eso.
Sí. O sea, en este caso puntual no Sí. cualquiera podría hacerlo, pero primero tienen que autorizarnos desde arriba. Claro, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, porque en mi juzgado, por ejemplo, hay 2 personas que lo pueden hacer. Pero Están en todas. Están autorizadas. Sí, nosotros lo dejamos abierto, digamos. Compartimos las Claro, cuentas. está la... Sí, en realidad las personas autorizadas es justamente para hacer responsable a la persona de la notificación, ¿no? Claro. Es decir, el tema de autorizar, esto para que ustedes comprendan la importancia que tiene el tema de las notificaciones. Hacen al derecho de defensa de las partes. Entonces, es una responsabilidad adicional el tema del manejo de las cuentas de notificaciones electrónicas, porque es esa persona la que luego va a hacer los informes si hay algún planteo de nulidad de la notificación electrónica, es esa persona que se va a responsabilizar para indicar a quién se notificó o no se notificó. Entonces, si existe determinada confianza para poder utilizar la cuenta de esta manera, En ese bueno, caso que nosotros digamos... En el caso, claro, en el juzgado 3 lo que hacen es, tienen un cronograma los chicos de tareas, entonces por mes, a esa tarea, claro, van rotando en esta tarea. Claro. eso es lo que sucede. Ahora la autorización esa se hicieron acá, en Informática, sí, se hace en los suelos. lo mismo que nosotros. Lo que sí sepan que, digamos, el resto de los compañeros, cuando comparten el tipo de tareas, tienen que saber que hay 2 personas que pueden resultar responsables por el operar de la casilla. Entonces, esto tiene que ver con una cuestión de solidaridad también. Si yo voy a colaborar en ayudar, tengo que colaborar en que la responsabilidad se vea salvada en todo momento, ¿sí? Porque es el compañero el que está a cargo y es el responsable que eventualmente ante una situación puntual puede ser llamado, sumariado, sancionado, pedido por el letrado que informe en qué condiciones. Entonces, eso, todo el que maneje la casilla debe tenerlo muy presente. Bien. Perdón, doctora, lo que yo iba a agregar un poco para entrar al tema de notificaciones electrónicas, que esto tiene también un respaldo dentro del Código Procesal Civil, dentro del artículo 44, en donde habla cuáles son las notificaciones, cuáles son los actos procesales que se van a notificar, ya sea en soporte papel, porque seguimos con el soporte papel. No obstante ello, se agregan las notificaciones electrónicas, como lo van a explicar acá las colegas, pero esto tiene también este trasfondo dentro de la norma, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como el Código Procesal Civil. También el mismo código, y para no detenerme, habla cuál es el contenido de estas cédulas y por qué la importancia de lo que hablamos en la clase pasada. Como verán, todo está relacionado con todo, porque hablábamos de los domicilios y el domicilio electrónico, ¿no? Ahí mismo en el código nos está indicando cuáles son los actos procesales que se van a notificar al domicilio real y cuáles aquellos al domicilio especial. Probablemente son temas, repito, como siempre, que ustedes ya lo manejan, pero no dejemos de tener en cuenta que para entrar al tema de notificaciones electrónicas tenemos todo, es decir, un trasfondo, un respaldo legal como lo son las notificaciones electrónicas, pero previo a ello siempre nos fijamos en el código, porque el mismo código nos está indicando cuál, repito, va a ser el contenido, a dónde van a dirigirse esas cédulas, a dónde se van a notificar, porque también son comunicaciones, ¿no? El poner en conocimiento a la otra parte, como también cuáles van a ser las situaciones en donde ya notificamos a lo que sería, o estaríamos hablando dentro de las notificaciones electrónicas, que sería también dentro, no está en el código, pero dentro de las notificaciones que el propio código está indicando cuando hablamos de notificaciones postal, que se hacen por postal, o notificación por edicto, ¿sí? Notificación tácita, la notificación personal. Bueno, se nos agregan las notificaciones electrónicas que tienen, creo que es la ley 9607, con su propio reglamento, ¿no? Y ahora sí, es un poco lo que ya va a explicar la doctora, pero es importante tener en cuenta
cuál va a ser, es decir, el contenido, a dónde van a ser dirigidas, teniendo en cuenta los domicilios. Y que tengan en cuenta, antes de que entre Carolina el tratamiento de eso, que por regla todas las resoluciones judiciales y decretos se notifican martes y viernes y tienen que estar a disposición el expediente de las partes para la notificación. Preferiblemente, cuando toman vistas, se puede hacer una diligencia de que en el día de la fecha notifique al doctor tal. Si hay una vista o un traslado corrido, hay que notificar personalmente en el expediente para saber que se ha notificado. Y si es martes y todos los otros decretos habituales, es martes y viernes. Ahora bien, hay notificaciones que hay que hacer por cédula y están en el código. Esa sería la tácita. Cuando es inciso. Esa es la tácita, y martes y viernes. Pero hay notificaciones que el código dice que deben hacerse por cédula. Y con esto de la notificación electrónica, lo que ha ocurrido que antes las notificaciones, las cédulas las traían las partes. Pero cuando está ordenado un acto que deben notificarse por cédula, las cédulas electrónicas hay que hacerlas inmediatamente y dentro de las 24 horas de que sale el acto jurisdiccional. Y las tenemos que hacer nosotros. Y las tenemos que hacer nosotros. Esa es la diferencia, digamos. Antes, cuando no había notificación electrónica, la parte traía la cédula y se hacía en el domicilio, se enviaba soporte papel al domicilio constituido, es decir, al domicilio del abogado. Hoy por hoy, no. Dice, se deberán hacer por cédula. Y cédula incluye la cédula electrónica. Toda citación, emplazamiento, vista o traslado. O sea que si hay una vista ordenada y hay un domicilio constituido, hay que hacer la cédula electrónica. Las fijaciones de audiencia, los autos y sentencias, la integración. Muchas veces nos pasa que los autos y sentencias quedan sin notificar. Y empiezan las ejecuciones de sentencia y no nos damos cuenta que no está hecha de la cédula. O sea que si hay una resolución, se inicia en una ejecución de sentencia, primero verificar que la cédula esté hecha, porque es una carga nuestra, excepto que haya que hacer una cédula de domicilio real. Pero si no, la cédula la tiene que hacer el tribunal. ¿Sí? Perdón, doctora. Voy a traer a colación un tema que tiene mucho que ver lo que estamos hablando y en cuanto a requisitos y condiciones para evitar nulidades futuras. Yo sé que tal vez no le va a parecer, pero sí me gustaría que lo diga ella, porque bueno, son situaciones que se nos pueden llegar a presentar y que de hecho se nos ha presentado. Doctora, en cuanto al oficio, ¿cuáles son las condiciones que nos faltó? No, que recién cuando enumeramos los requisitos no se dijo lugar y fecha. Que es el primero. Es el primero de las todo, observaciones que se hace. Y con respecto a los plazos, que el tema de una excepción importante es el tema de las prevenciones, que son plazos corridos, días inhábiles incluidos, excepto la feria judicial. En un caso, bueno, por supuesto, prevención de instancias. No pretendemos que se acuerden de todo lo que hablamos acá, pero sí por lo menos que lo escuchen y estén advertidos en alguna situación particular, si hay algo dijeron de esto, e ir y preguntar. ¿Sí? Esta es la idea también. Exacto, no es, a ver, entiéndase como lo aclara acá la doctora, o sea, es mucha la información de pronto, pero es importante que estemos atentos, porque esa es un poco la finalidad del curso. Estar, sí. Perdón, otra cosa que, bueno, como la otra vez que vine, entiendo que es casuístico esto, que es importante, entonces me voy a acordar de una cosa, que alguna vez, ¿cuándo se permiten las notificaciones postales? ¿En qué situación? Alguna vez me planteó, más de una vez, abogados que querían notificar los traslados por carta documento. ¿Por qué los traslados no se pueden notificar por carta documento? Piénsenlo. A ver. Porque no pueden ir las copias para traslado. Y dijimos que los traslados, a diferencia de las vistas, son aquellos en donde es necesario un examen de la documentación completa, tanto del escrito que se presenta como de la prueba que se acompañe para que la parte pueda ejercer su derecho de defensa. Una carta documento, si bien puede contener el decreto nuestro transcrito donde ordenamos el traslado, de ninguna manera puede acompañar las copias para traslado para que la parte ejerza su derecho de defensa. Entonces, los traslados de las demandas, los traslados en general ordenados, no pueden notificarse por carta documento. Además que tampoco podemos chequear que la diligencia esté correctamente hecha. Miren la importancia, ¿no? Lo mismo sucede por ahí que les pueden llegar a preguntar, ¿se puede notificar por edicto? Sí,
¿Sí? ¿Cuál es la situación, ¿no es cierto?, Hay que me casos permite? puntuales. ¿Se puede? Hay casos Previamente hay que hacer de otros trámites. Exactamente. Y hay otra cuestión. Cuando un traslado es por cédula electrónica, y ahora lo van a explicar las chicas, ahí sí se puede acompañar la documentación porque va en soporte magnético que lo firmado por las partes. Entonces, tengan presente que hay cuestiones que tenemos que notificar por cédula. Y si está ordenada una vista, si está ordenado un traslado, si está la resolución, los casos que dice el código, la cédula la tenemos que hacer nosotros porque está prevista la cédula electrónica. No podemos dejar dormir el sueño de los santos, de los expedientes ahí, porque después lo sacamos, nunca corrimos la vista. Está perimido el expediente. Perimido porque el tribunal no hizo la cédula, no porque la parte no la hizo. Entonces, ahí tampoco, si se plantea una perención, que es que el proceso termina porque no se movió durante mucho tiempo, ni siquiera vamos a poder imponer las costas a la parte, porque no tuvo la culpa de que nunca se movió el expediente. Los responsables de que no se hizo la cédula fuimos nosotros. En ese caso, perdón, No, tengo la duda. Dime cuando pasan 180 Claro, cuando la días parte no lo mueve, de pero en el inactividad. caso de que sea Si el expediente, nuestra, si el expediente por cualquier motivo no se mueve durante un determinado O sea, por falta de instancia de parte o del tribunal. Sí, claro. Entonces, No, que el artículo 48 dice expresamente que la excepción a las notificaciones postales son los traslados, o sea, lo dice. Es la única excepción. Dice, en todos los casos que hay que notificar por cédula, se puede optar por la notificación postal, que tiene una serie de requisitos Excepto también. el caso de- Excepto los traslados. Se Por queda esto que expreso, decimos. no es cuestión de interpretación. ni Por de- esto que decimos de que no se puede acompañar las copias para la defensa. Pero el proceso perime por inactividad de las partes o del tribunal. Entonces las partes se pueden ver muy perjudicadas cuando nosotros tenemos la obligación de notificar y no lo hacemos. ¿Sí? por ejemplo, trayendo colación, como para que tengan, nos pasó recientemente que se había dictado una resolución en un proceso determinado y no se remitió la cédula correspondiente a una de las partes. Una de las partes se notificó, la otra no. La parte notificada viene y plantea, anuncia que va a casar la sentencia, que va a presentar la casación, recurso de casación. Y ahí cuando vamos a hacer el certificado de constancia de la casación, nos damos con que no estaba la otra parte notificada. O sea, ¿Qué pasó? grave, digamos. Tuvimos que suplir esto, no podíamos, o digamos, acomodar el certificado porque no, era una falta nuestra no haber notificado. No está firme, consentido. No, Exacto. no firme consentido, no está No notificado. está notificado. Firme y consentido estamos sería dando que pase el plazo para interponer. Lo que no está es otorgado a ambas partes la posibilidad de derecho. revisión de la resolución, el mismo derecho a las partes. Porque puede que la otra parte, la que no está notificada, no estaba notificada, también quiera casar o quiera interponer otros. Exacto. Entonces, bueno, tuvimos que notificar tardíamente, enviar esa, pero nos dimos cuenta en ese momento. Falló ahí, en el momento que se dictó, pasó y nadie se dio cuenta. Entonces esto es lo que pasa cuando no prestamos la debida atención o no sabemos por ahí la consecuencia, que es eso que tenemos que tratamos, digamos, de transmitirles, el tener en cuenta que cada acto que nosotros llevemos adelante o no hagamos en el tribunal tiene sus consecuencias. ¿Sí? No sé, ¿alguien más quiere comentar? Ahora vamos. Bueno, les decía que el procedimiento, digamos, a seguir para enviar la cédula electrónica no presenta mayores complicaciones ni demasiada. Si uno sabe mandar un mail y archivar un adjunto, un documento adjunto, lo va a poder llevar adelante bien, digamos. Si entramos en la página de la función judicial, a mano derecha, abajo aparece notificaciones, hacemos clic ahí, nos va a llevar a esta imagen. Acá vamos a poner
O sea, para ingresar vamos a poner los datos, ¿no? Volvenos, por favor. Dice usuario, correo electrónico, usuario y contraseña, y bueno, hay que clicar acá, no soy un robot, e iniciar la sesión. Ese usuario y contraseña es el que se nos otorga cuando se nos autoriza a remitir una notificación. Pasamos a la siguiente. Bueno, si hacemos clic acá nos van a salir todas las notificaciones que han sido remitidas desde el juzgado, y para emitir una nueva tenemos que hacer clic en crear notificación. Hacemos clic ahí, crear notificación, la siguiente, y acá vamos a colocar todos los datos que nos vayan requiriendo. El receptor, donde dice receptores, bueno, vamos a poner el domicilio electrónico que aparece en el expediente, ¿sí? El tipo de resolución, determinar si es un decreto, si es una providencia, si es una sentencia, el número del expediente, la letra, todos los datos del expediente, la carátula. Vamos a la siguiente. Y abajo, o sea, vamos a ir poniendo todos esos datos y más abajo nos va a salir adjunto. Y acá, cuando coloco adjuntar archivo, me va a direccionar a la memoria de la computadora o pendrive o lo que tengamos, o disco externo, donde yo voy a tener el archivo adjunto con firma digital para poder remitirlo, ¿sí? Presiono en adjuntar archivo. No, ese ya es. Bueno, nos faltan fotitos entonces. Bueno, adjuntamos archivo. Acá el emisor, están como emisor cargados ya todos los secretarios de los juzgados. Ahí elegimos el que nos corresponde. Y se va a adjuntar el archivo como cuando enviamos un mail. Y de ahí vamos a pasar a la siguiente, cuando ponemos adjuntar, nos va a dar la opción de enviar. Y ahí apretamos enviar, nos faltó la última foto. No presenta, como digo, mayores complicaciones. ¿Quiénes son acá los que habitualmente hacen esa tarea? Nico. Lo importante es la transcripción textual del texto que tenemos que notificar. Eso, por favor, chequear siempre. Para ello está bueno porque nosotros se los pasamos a la secretaria y la secretaria ahí, si tenemos que hacer. La jefa No, lo que sí está bueno. O sea, trabajan en línea. Claro, lo que sí está bueno es contener una carpeta de guardado de lo que hay que notificar en el día, por ejemplo, que hace el decreto, que es para notificar, se puede guardar ese decreto en una carpeta al que accede, que sea compartida, al que accede, el que hace la notificación, y directamente copia y pega el texto, para que no haya errores de transcripción. Para que no tengan que estar como modo de facilitar. Cuando hay un error en la cédula, normalmente uno cuando abre, lee, hay un error, se puede, de la computadora uno edita, se abre, le corrige, pone archivo en cambio y ya sale la cédula corregida. El que hace el último consejo de editar. Sí. Sí. Bueno.